O sea, el amor de Dios es milagrosamente todos los días. Ahora, eso debe replicarse en nosotros, especialmente cuando tenemos diferencias, que hay algo que me duele, que de pronto me hizo, y yo a pesar de eso tengo que seguir amando, perdonando. Y de igual modo, de parte de ella, las veces que yo le he hecho algunas veces sacar lágrimas, ¿no? A veces ya que irse a Machala, a su tierra, ¿no? Y a pesar de eso, Mirecita me siguió amando. Con coraje, pero me siguió amando. Y él también. Amigos y amigas, buenos días, bienvenidos. No, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos vean, ¿no? Bienvenidos, hoy estamos en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio de nuestro podcast, RJ Podcast. Y tenemos invitados súper especiales. Estamos felices de tener los invitados de hoy. Estamos con nuestros papás. Queremos que se presenten para que los conozcan. Aunque todo el mundo ya les conoce acá. Mi nombre es Miriam. Mi nombre es Ramiro. Son nuestros papás, nuestros pastores, nuestros mentores, los que nos corregían y a los que nosotros les hicimos mejores pastores porque les hicimos orar. Les hicimos orar siempre. Sobre todo Pascual. En mi adolescencia les hice orar mucho. Qué gusto tenerlos aquí. Hoy queremos como entrevistarlos un poquito acerca de su trayectoria, como matrimonio, como pastores, como familia. Entonces queremos que nos cuenten un poquito cuántos años de casados llevan, mami. 40 años de casados. 40 años de casados. 40 años de casados. Que aguante de, 38 de pastores. 38 de pastores. que aguante de Miriamcita. ¿Sí? Porque Ya, pues. Normalmente en nuestra sociedad, hoy en estos tiempos, ¿no? Los matrimonios duran mucho menos, ¿no? Parece que los matrimonios de antes duraban más. Nosotros tenemos abuelitos que estuvieron juntos hasta sus últimos días, claro, ¿no? ¿Por qué los matrimonios de ahora ya no duran tanto? hay varios factores. El principal es no conocer los principios de Dios, porque Dios estableció el matrimonio. Al no conocerlos, mucho menos se practica, y eso ya te crea inestabilidad, porque depende solamente de tus buenas intenciones, de tus buenos deseos, de tus criterios, y eso no basta. Necesitamos un fundamento espiritual que viene de Dios. Es la principal causa. Y lo segundo es que prima mucho el enamoramiento, lo que se mira en redes sociales, ¿no? El enamoramiento inicial, emocional, pasional. Y eso claro que es real y hasta cierto punto bonito, pero se acaba. Y cuando se acaba eso, empiezan a verse tal como son. Dos personas necesitadas de amor, de afecto. Y ambas reclamando eso, ¿no? Y resulta que ninguna tiene para dar. Y empiezan los choques, las diferencias. Y el asunto se va agravando porque llega al punto de que nos separamos, ¿no? Pienso que esas son las causas que más repercuten en las relaciones de ahora. Como matrimonio, perdón, Sí, como matrimonio han tenido situaciones difíciles. claro que sí. Ninguna. Sobre todo al comienzo, por la diferencia de carácter, ¿no? Entonces, un carácter que no se parece para nada al de Cristo, como nosotros hoy decimos, necesitamos tener el carácter de Cristo. Y cada uno con sus deficiencias, debilidades. Y prácticamente la clave para mí, para que funcione el matrimonio, fue conocer al Señor Jesucristo, conocer a Dios y amarle a Él, porque al amar a Dios, sabía que tenía que amar a mi pareja, a mis hijos, amar con todo mi corazón. Y para mí esa fue la clave principal para que nuestro matrimonio sea firme, porque amar a Dios significa que debo amarlo en la práctica, porque si no amo a la persona que está a mi lado, a quien le veo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? Entonces, para mí eso fue la clave principal ¿Y ustedes ya eran cristianos cuando se casaron? en el Apenas. proceso. O sea, también, pero el hecho mismo de no haber conocido a Dios implica que arrastramos prejuicios, resentimientos, malas experiencias desde la niñez, ¿no? Porque crecimos en hogares donde papá y mamá lamentablemente tampoco conocían a Dios. Y llegas al matrimonio con esos defectos y tratas de superarlo en tus fuerzas. Y claro que conocimos a Dios poquito antes de casarnos.
pero estábamos en cero, Enteritos de ¿no? conocer ¿Y la qué es palabra. lo que marcó la diferencia? Porque vivimos en una cultura donde todo el mundo dice yo soy cristiano, yo soy católico, yo conozco a Dios de toda la vida, ¿no? Porque yo creo que tal vez ustedes de niños estaban comprometidos con alguna comunidad religiosa. ¿Qué fue lo que marcó? ¿Qué fue lo que cambió? Claro, ¿qué fue lo que cambió? Mis padres, sumamente católicos, pero ellos tenían el temor de Dios en su corazón y es algo que impartieron en nosotros. Y conocíamos a Dios, pero de oídas, porque conocíamos la palabra, pero de memoria, pero no teníamos una relación. Yo personalmente, yo no tenía una relación con Dios como hoy la tengo a través de Jesucristo. Entonces yo conocía a Dios, pero a mi manera. Y pensaba que eso era suficiente, pero cuando Rami me habló de Jesucristo, de aceptarlo en mi corazón, entonces eso para mí fue diferente porque yo le dije, yo sí quiero recibir a Jesús en mi corazón. Entonces ahí empezó una nueva relación, una primera relación con Dios de verdad, en donde podía sentir que Él obraba en mi corazón y cambiaba áreas de mi vida, porque por lo general yo vine al matrimonio con mucho resentimiento, con mucha falta de amor, entonces con queja en mi corazón de no tener las cosas, de que las cosas no funcionen. Entonces era una persona que me quejaba, que reclamaba y que me resentía y no pedía perdón. Entonces cuando comienzas a conocer a Dios y tienes una relación a través de Jesucristo como tu Señor y Salvador, a quien quieres agradar es a Dios. Y por querer agradar a Dios, entonces empezamos a mejorar la relación, porque si yo estoy mal con mi esposo, ya estoy mal con Dios. Entonces, eso es lo que es el fundamento de nuestra vida cristiana. Pero en esas condiciones yo le hacía tener más coraje, ¿no? Porque así como era de soltera, así era de casado, ya quería las cosas y yo no daba, pues. Entonces los problemas eran serios. Pero además, aún siendo cristianos, siendo prácticos, se cree que el porcentaje de divorcios dentro del cristianismo es de un 45%. Wow, es alto. Bastante. De la gente que no conoce a Dios es un 75-80%. O sea, dentro del cristiano es alto, Claro. ¿no? ¿Y cuál es la principal causa? Es querer las cosas rápidas, ya, a este ritmo, ¿no? Porque eso nos enseña el sistema, la sociedad y ahora con la tecnología. Y en la vida cristiana son procesos en donde conforme tú caminas con Dios, Dios a través de esos procesos va puliendo nuestro carácter, mejorándonos. Entonces, una de las causas principales es no perseverar en lo que tú crees, ¿no? Caminando con Dios en las buenas y en las malas. Claro, y eso también se replica en todo ámbito, ¿no? Porque a veces nuestros hijos van creciendo y nos piden cosas que para las cuales no están preparados, ¿no? Niños pidiendo celulares o diferentes tipos de distracciones que al final les hacen un daño, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos en nuestro matrimonio o qué consejos nos podrían dar para tener esos principios fundamentales para que nuestros matrimonios duren, pero sobre todo no solamente duren para dar buena apariencia, ¿no? Sino que seamos felices en el matrimonio? ¿Se puede ser feliz en el matrimonio? Pregúntele. Porque es el típico dicho que no toda la vida vas a ser feliz, no, un día te vas a casar. No apruebo eso. Lo importante es que aprendemos primero a ser felices con Dios, porque si yo quiero depender de Él para ser feliz, nunca lo voy a lograr, porque somos tan diferentes. De pronto Él es de una manera, yo soy de otra, y no vamos a hacernos felices, pero cuando aprendemos a complementarnos con Dios, cuando Él es nuestra paz, cuando Él es nuestro gozo, entonces yo aprendo a ser feliz con Dios primeramente. Y entonces yo voy a poder hacer feliz a mi esposo porque voy a dar lo mejor de mí, porque Dios hace cambios tan profundos en nuestro corazón, en nuestro carácter, y es para ponerlo en práctica con la pareja, con los hijos, de poder amar no humanamente, sino con el amor de Cristo. Y ese amor de Cristo es el que nos sana a nosotros primero y luego lo usamos para sanar a la pareja, para sanar a los hijos. Este principio de amar es bien profundo, porque algo que aprendemos en la vida cristiana es aprender a amar. ¿Y cómo lo aprendemos? A través de la relación con Dios,
que aunque nos portamos mal, por más cristianos que seamos, fallamos, cometemos errores, etc., en Él encontramos perdón y amor, y muestras de amor hay muchos, el pan diario de cada día, la salud, la protección. O sea, el amor de Dios es milagrosamente todos los días. Ahora, eso debe replicarse en nosotros, especialmente cuando tenemos diferencias, que hay algo que me duele, que de pronto me hizo, y yo a pesar de eso tengo que seguir amando, perdonando. Y de igual modo, de parte de ella, las veces que yo le he hecho algunas veces sacar lágrimas, ¿no? A veces ya que dice a Machala, a su tierra, ¿no? Y a pesar de eso, Mirecita me siguió amando, ¿no? Con coraje, pero me siguió amando. Y él Entonces, también. ese principio de aprender a amar es de algo que en la sociedad no hay. Yo amo al que me ama, yo me porto bien con el que se porta bien, yo hago bueno al que me hace bueno, pero con el malo, palo contigo. No, ese principio es humano y eso divide matrimonios, eso daña familias, ¿no? Y por eso es que Dios insiste tanto, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Y nosotros tenemos que, con la ayuda de Dios, aprender a amar primero en el matrimonio, Claro. en la familia. En nuestra sociedad hay muchos casos, ¿no? De violencia, de abandono, mujeres maltratadas, de muchas maneras, ¿no? Entonces, siempre en la iglesia hablamos de amar y de perdonar, pero ¿hasta qué punto es saludable perdonar? Porque nos están escuchando personas, ¿no? Que viven en todos los ambientes posibles. ¿Qué consejos se le podría dar, por ejemplo, a esa mujer maltratada que ha tenido que aguantar muchas cosas, ¿no? Claro. Por ejemplo, el amar y el perdonar son algo que está indefinidamente puesto en el corazón de Dios y de nosotros. Pero junto a eso Dios nos da sabiduría, sentido común, discernimiento, para que cuando una relación se vuelve tóxica, en donde la mujer que se casó para ser cuidada, protegida, amada, empieza a sufrir, ¿no? Maltrato psicológico, emocional y aún físico, no debe soportar. O sea, yo te amo, te perdono, pero ya no quiero convivir contigo. Porque me estás dañando tal vez a los niños. Y no, yo te amo y te perdono, pero lejos. Y si es que hubiera evidencias de un cambio real, sincero de parte de él, podemos empezar, podemos probar. De lo contrario, no. Porque Dios en la palabra no dice que aguanta lo que quieras, como el dicho común, ¿no? Marido es, pegue, mate, algo así. No, entonces, es un asunto de sentido común, Ujú. sabiduría, ¿no? Porque un matrimonio es para edificarnos Correcto. mutuamente. Pero si uno está haciendo daño y no se arrepiente de eso, no hay cambio, ¿no? Entonces, un arrepentimiento sincero va a producir un cambio. Y entonces la relación va a ser nueva y diferente. Pero si solamente es apariencia y sigue en la misma actitud, nosotros no creemos que la mujer tenga que estar aguanta y aguanta y aguanta. O sea, tiene que amarse también a sí mismo, porque Dios nos enseña en su palabra que amemos a Dios por sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A veces nos olvidamos de amarnos a nosotros y de valorarnos, porque si la otra persona no nos ama y no nos valora, nosotros tenemos que hacerlo y poner un pare al maltrato, al sufrimiento, porque Dios no nos llamó a eso, al matrimonio. El matrimonio es para que nos complementemos, nos ayudemos, nos edifiquemos y juntos salgamos adelante en la familia, pero no a costa de una persona. Ujú. Hace un momento hablabas, Pa, de procesos, ¿no? Y también tú, mami, decías que antes tú eres como resentido, quejosa. ¿Cómo podríamos darles un ejemplo práctico a la gente de un proceso? O sea, porque hay personas que están pasando situaciones difíciles, ¿no? Y quieren mejorar, pero a veces tú dices, quieren rápido, ¿no? Pero sabemos que no es rápido. ¿Y cómo podemos empezar un proceso? O sea, ¿cómo es el proceso como Dios quiere que trabajemos en la relación? Porque a veces podemos como escuchar tantas cosas y decimos, pero ¿cómo lo hago? Pero ¿cómo sano? ¿Cómo cambia la relación, no? ¿Nos pueden explicar como un poquito acerca de un proceso, tal vez con un ejemplo práctico o algún testimonio? Mire, normalmente la causa principal de separaciones, de problemas, es la ofensa que lastima, ¿no? Que lastima el corazón.
Y el primer paso, reconociendo que se ama a la pareja, es perdonar, pedir perdón y perdonar, ¿no? Si la persona está dispuesta, por ejemplo, si fue infidelidad o fue maltrato, y reconoce que hizo mal porque ama a su pareja, lo primero que tiene que hacer es perdóname. Perdóname, me dolió, me arrepiento. Y del otro lado, mirando la sinceridad y también le ama, le perdona. Y a partir de ahí tienen que caminar en perdón. De modo que cuando se acuerde, no, lo que me hizo el año pasado o hace un mes, y otra vez me vuelvo a resentir y a reclamarle, saco a colación eso, ese no es proceso. Eso es algo que va a ir en decadencia. Pero si a pesar de que me acuerdo porque somos de carne y hueso y me duele, y digo, yo decido perdonarle. Porque Dios también me perdona cada día. Y cada vez que me acuerdo, le perdono y le bendigo. Entonces, ese proceso va a avanzar. Del otro lado va a haber demostraciones de arrepentimiento, tratando bien, siendo atento, ¿no? Entonces, en ese proceso tiene que avanzar. En ese proceso tiene que incluir también las expresiones de amor, de cariño, ¿no? Y ese proceso es saludable. Saludable porque se vuelven a valorar, a reconocer que son el uno para el otro, que se quieren, ¿no? Los errores normalmente vemos que Dios permite, ¿no? Permite que caigamos en el fondo del pozo, ¿no? Endeudados, haciendo cosas indebidas, porque ahí a veces, o por lo general, debe haber arrepentimiento. Entonces, una dificultad entre marido y mujer nos hace meditar. Voy a perderla. Se va a perder mi hogar. Y eso trae arrepentimiento. Y dices, no, 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 yo tengo que valorar. Y ese proceso empieza por ahí, ¿no? Pidiendo perdón, perdonando y decidiendo mostrar ese arrepentimiento. A veces, bueno, como que es el orgullo, ¿no? Tiene que ser roto en el hombre, en la mujer, o que puedan llevar las relaciones. A veces también vemos casos en nuestra sociedad de mujeres que dicen, yo no me quiero separar porque si me separo eso es pecado y por eso como que le aguanta todo, ¿no? Y conversaba, por ejemplo, con una mujer que decía, he hablado con mi marido, tenemos como 10 años de casados y siempre he tenido el problema y no ha querido cambiar. ¿Qué puede hacer una mujer en esos casos? Eh, eso me fue. Esos casos son típicos, ¿no? Que se dan. Y cuando se dan esos casos, la mujer necesita ordenar sus prioridades, ¿no? Y decir, ¿quiero envejecer así? ¿Quiero envejecer con este estilo de vida que he aguantado 10 años? ¿O no? Porque no está, el matrimonio no te ata. Es un compromiso, eso sí, voluntario, marido y mujer, delante de Dios, pero no te ata, no te limita a que tienes que aguantar lo que venga. Entonces, en este caso, ella o aún él tienen que decidir, yo no quiero esta vida. Si yo tengo que poner límites. Si él se arrepiente de boca y pide perdón, te perdono, pero ya no, hasta aquí nomás. Nos abrimos porque yo sola o solo estoy en paz, voy a salir adelante, ¿no? Y tiene que hacer esos pares. Claro, pero no es a la primera que ya se rompe, sino que se da una oportunidad, porque no es que a la primera ya, no, aquí nos separamos, no, o sea, tenemos que perdonar, probar la nueva oportunidad y si hay cambios, de verdad, podemos seguir adelante, pero si no hay cambios, entonces esa es una repetición continua y muchos hogares han pasado por eso y a la final sufren y los hijos sufren, entonces eso no es un buen testimonio. Entonces por eso llega al punto de que decidimos, o sea, cortar con esta relación porque no nos lleva a ningún lado, porque no nos proponemos en realidad cambiar. Pero también a veces, o sea, yo he vivido, no tengo casi 11 años ya de matrimonio y a veces uno discute con la pareja y uno le ama tanto a la pareja y a veces uno se vuelve como enemigo, ¿no? Como que busca un bando contrario. Y después de discutir, de enojarse y todo, y a veces uno no se da cuenta que uno está mal y necesita como mentoría, ¿no? Como que alguien le abra los ojos, porque a veces ambos tenemos razones, pero también estamos equivocados. Y a veces escuchando una palabra o pidiendo consejo, a la gente no le gusta pedir ayuda, ¿no?
¿cómo podríamos hacer o cuáles serían nuestros consejeros? ¿Cuál sería la manera de actuar de un matrimonio que está teniendo estas discusiones? Lo que decíamos al comienzo, o sea, el matrimonio es creado por Dios. Y Dios tiene los principios y establece las formas, las normas. Entonces una pareja que está en problemas necesita de algún modo buscar de Dios, buscar ayuda. Buscar ayuda a un amigo que es cristiano o un líder, etcétera. Buscar ayuda, ¿no? Espiritual, básicamente. Porque la ayuda emocional está bien, pero no puede llegar al corazón. Porque Dios es el que llega al corazón. Así es. Dios nos creó a nosotros, somos espíritu, alma y cuerpo, y necesitamos cultivar la espiritualidad en nosotros, porque si el Espíritu de Dios no alimenta nuestro espíritu, estamos en nuestras fuerzas y nosotros vamos a fallar y a fallar y a fallar. Pero cuando vienen las fuerzas de Dios a nuestras vidas, entonces sí hay un cambio profundo desde adentro hacia afuera. Y cultivar la espiritualidad de la manera correcta, ¿no? Porque yo también he escuchado parejas que dicen, bueno, nos vamos a tal lugar y allá nos hacen un baño y después vuelven a su realidad, ¿no? Y los problemas aumentan y se vuelve un caos ya Claro. insostenible. Es que Dios es la fuente, porque Él creó el matrimonio, no es un invento del ser humano. Dios creó el matrimonio y Él sabe los principios y necesitamos conocerlos para que nuestro hogar, nuestro matrimonio funcione. Lo que ocurre ya en el fondo es que todos fuimos creados para tener una relación con el Creador. Y mientras no encontramos esa relación, estamos incompletos, ¿no? Y nos movemos de nuestras fuerzas, ¿no? Como decía yo, que siempre es decir que la forma de la cruz es esta, y el madero horizontal representa la relación entre nosotros, que tenemos buenas intenciones, buenos deseos de hacer. Pero la vida te da golpes, ¿no? Por eso hay tantos divorcios, una enfermedad, te da golpes. Y esos golpes muchas veces no podemos sobrellevar, no podemos superar en nuestras fuerzas. Necesitamos ir arriba. El madero vertical representa la relación con el Creador, que es la fuente de amor, de sabiduría, de paz, de gozo. Y la única forma es a través de Cristo Jesús, de lo que hizo la cruz, porque ocupó nuestro lugar. Y cuando llegas a ese punto de establecer la relación personal con Cristo, se abre la puerta hacia la ayuda divina, la ayuda de Dios, ¿no? Por eso es tan importante que las personas lleguen al punto de reconocer que Cristo Jesús ocupó el lugar de cada uno, ¿no? Pagó por tantas tonterías, pecados que hemos hecho. Y ese es el meollo. Claro, y qué importante que es que cuando solucionamos nuestra comunión con Dios, ¿no? La establecemos y nos ponemos en el corazón como el hábito más importante, ¿no? Buscar de Él y todo. Solucionamos nuestros problemas matrimoniales, va fluyendo. Y luego lo que queríamos hablar, que es la relación con los hijos. Porque hay muchos padres que a veces nos piden ayuda, nos dicen, habla con mi hijo, está teniendo estos problemas. Y a veces el problema no es los hijos, sino que los papás no tienen un buen matrimonio, no tienen límites claros, y a veces los papás tienen que cambiar su manera de vivir para que se repercuta en los hijos, ¿no? Vayan mejorando. Hablando un poquito acerca de las relaciones padres de hijos, ¿cuáles han sido las claves para que sus hijos decidan caminar en la palabra, ¿no? Hay una estadística que dice que el 90% de los presos, los que estaban detenidos en la cárcel, vienen de hogares donde papá no estuvo. Crecieron solo con mamá. Y la tarea de la mamá es noble, es cuidar de sus hijos, ¿no? Cuidar en lo físico, lo emocional, lo espiritual. Cuidar. Pero la tarea del padre es criar, ¿no? Criar. Entonces, cuando un hogar, a pesar de los errores, defectos, se mantiene papá y mamá, la orientación que los hijos reciben es buena. Es buena. Y la prueba de ello es que muchos de nosotros hemos vivido de hogares que tuvieron defectos, no conocieron a Cristo, pero se mantuvieron papá y mamá. Y eso nos dio orientación sexual, nos dio identidad, ¿no? Y es un principio fundamental en los hogares. Pero es tan importante que no se separen, o sea, que se mantengan, porque la presencia del Padre es la que trae seguridad, ¿no?
Pienso que eso es lo principal. Queremos hablar acerca de relaciones padres de hijos en nuestro siguiente episodio. Y les agradecemos por haber compartido estos tips para el matrimonio. Yo sé que hay muchas cosas más que hablar y nos honra muchísimo tenerles. Y les invitamos, ¿no?, a las personas que vean el siguiente capítulo. Puedes vernos en YouTube, en Apple Podcast, en Spotify, estamos como RJ Podcast y vamos a continuar otro episodio con nuestros papás para hablar acerca de la relación padres de hijos.